Estados Unidos acaba de presentar un informe que no va a sentar nada bien a Israel, y es que este informe precisamente va en contra de lo que estaría afirmando Benjamín Netanyahu. Se hablan de bombas tontas, imprecisas, que estarían atacando directamente a civiles. Pero, ¿qué repercusión tiene esto? ¿Y por qué de un tiempo a esta parte estamos viendo a la administración de Joe Biden separarse de Israel? Vamos a comentarlo. Casi la mitad de todas las bombas que ha lanzado Israel sobre el enclave palestino de Gaza desde el pasado 7 de octubre hasta el día de hoy son artefactos no guiados, conocidos también como bombas tontas. Esto según un informe de la inteligencia de Estados Unidos que fue divulgado el día de hoy. De acuerdo con la cadena CNN que publicó esta exclusiva, la evaluación de esta situación ha sido compilada por la propia Oficina de Dirección de Inteligencia Nacional. En ella se revela que alrededor de 40 a 45% de las 29.000 municiones aire-tierra que Israel ha utilizado hasta el momento fueron no guiadas. El resto fueron municiones guiadas con precisión. CNN explicó que las municiones no guiadas suelen ser menos precisas y pueden representar una mayor amenaza para los civiles. Básicamente con esto estarían intentando explicar la situación que se vive en Israel y por qué este número abultado de civiles fallecidos. Y sí, especialmente esto en una zona tan densamente poblada como es Gaza, donde viven 2,4 millones de personas en un área de 360 kilómetros cuadrados. Para que se entienda pues el verdadero impacto de esto, algo que va muy en contra de lo que ha estado diciendo el propio Benjamín Netanyahu, hablando de que la guerra era solo contra Hamas, sino que ahora con las herramientas se puede demostrar que el escenario es bastante diferente. Así, el canal de noticias CNN concluye que el ritmo que Israel está utilizando estas bombas tontas puede estar contribuyendo al crecimiento y al abultado número de civiles que han perdido la vida. Esto de acuerdo con el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud de, en este caso Gaza, el Ministerio de Sanidad, que ha informado que básicamente la situación en Gaza ha dejado 18.600 fallecidos, la mitad de ellos lastimosamente niños. Y sí, este es un escenario bastante triste, bastante deplorable, que sale a la luz con un informe de Estados Unidos. El martes, el presidente Joe Biden había sorprendido al decir que Israel, gran aliado de su país, está perdiendo el apoyo por los ataques indiscriminados que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha estado ejecutando, y él mismo le ha dicho a Netanyahu que debería cambiar a su gobierno de partidos ultraderechistas, contrarios al diálogo con los palestinos y a la solución de los dos estados. Se está viendo una marcada división entre ambos países que preocupa, sobre todo tomando en cuenta porque si Israel no escucha a Estados Unidos, entonces ¿a quién va a escuchar? Y si este escenario se sale de las manos, un conflicto armado a gran escala, incluso entre aliados, puede ser una realidad. Al día siguiente, el Departamento de Estado de Estados Unidos siguió con el tema y criticó el impacto en la población civil de los ataques de Israel en Gaza. El mismo miércoles, Netanyahu afirmó que su ejército continuará con la guerra hasta el final, hasta la victoria, hasta la destrucción total de Hamas. Y sí, esto es como la propia administración de Netanyahu le está respondiendo a sus aliados que le exigen resultados, pero también respuestas, mientras que el canciller de Israel, Eli Cohen, ha empezado a sostener que la guerra contra Hamas seguirá con o sin el apoyo internacional, es decir, que no tiene ningún tipo de problema si Estados Unidos deja de apoyarlos, lo cual demuestra que el escenario está bastante preocupante. CNN consultó al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre esta evaluación de la inteligencia de Estados Unidos, y él ha dicho que no van a abordar el tipo de municiones que están utilizando. Es decir, que con estas palabras se confirma que están precisamente utilizando este tipo de municiones y que lo que está diciendo la CNN no está tan desconectado con la realidad. El canal estadounidense citó al mayor Heker Hakeov, el portavoz israelí, quien dijo este miércoles que, como ejército comprometido con el derecho internacional y un código de conducta moral, están dedicando vastos recursos a minimizar el daño a civiles que jamás obligó a desempeñar en el papel de escudos humanos. Pero aparentemente esta no es una realidad y no hay algún tipo de prueba con respecto a lo que se dice de Hamas. En este momento, la CNN sencillamente ha desbaratado todo lo que estaba planteando
Israel a la hora de decir que ellos no tenían nada que ver o no era una intención lo que sucede precisamente con los civiles en Gaza. Una crisis que ha empezado a cuestionar los propios europeos a la hora de hablar del apoyo a Israel. El ministro israelí de Defensa reconoció este jueves que la guerra contra Hamás en Gaza va a durar más que varios meses, a pesar de las inquietudes expresadas por un enviado de Estados Unidos sobre el elevado número de civiles palestinos que ya han sido víctimas de este conflicto. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el ejército de Israel debe encontrar la manera de reducir la intensidad de sus ataques. Hizo estas declaraciones antes de reunirse en Jerusalén con el primer ministro Benjamín Netanyahu. También está previsto pronto un desplazamiento al estado hebreo del secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, para que se entienda. Y es que el escenario se está saliendo de las manos y Estados Unidos está intentando frenarlo aparentemente. Pese a los indicios de la impaciencia de Estados Unidos, su principal aliado, Israel, ha intensificado todavía más sus ataques. La guerra en Gaza, desencadenada desde el 7 de octubre, está dejando números que nadie se puede ya creer. Y a esto se suma que, por ejemplo, el propio gobierno en la Casa Blanca ha salido al frente a decir que las cifras que está dando el ejército o, por ejemplo, también las propias autoridades palestinas no van acorde a la realidad, que son todavía más. Y esto obviamente es más preocupante. La ofensiva en Hamás está dejando cerca de 1.200 fallecidos, en su mayoría civiles, según las autoridades de Israel. Pero lo que ha sucedido con respecto a los palestinos es más de 20.000 fallecidos en una situación que se calcula mucho más elevada a lo que ha dicho la propia autoridad palestina. Y sí, en este sentido, el jueves el ministerio indicó que los israelíes nocturnos terminaron, por ejemplo, con la vida de 67 personas en la franja de Gaza. Nada más hablando de un día, para que nos hagamos cuenta de cómo va avanzando la situación, y esto no tiene cuándo terminar por parte de Israel. A pesar de este balance de civiles muertos, las autoridades de Israel quieren continuar con su respuesta militar. Lo que ha dicho nada más y nada menos que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, es que Hamás es una organización terrorista que se constituye durante una década para combatir a Israel y que construyó infraestructuras subterráneas y aéreas que no resultan fáciles de destruir. Hará falta tiempo para ello, más que algunos meses, pero venceremos y destruiremos, terminó diciendo el funcionario, quien se ha reunido con Jake Sullivan. El propio Sullivan ha declarado en un evento del diario Wall Street Journal antes de su viaje que iba a discutir un calendario para terminar el conflicto e instaría a las autoridades de Israel a avanzar hacia una fase diferente de las operaciones de alta intensidad que se están viendo día a día, pero en su llegada lo único que se ha logrado es todavía agravar la situación. Netanyahu ha admitido que hay desacuerdos con Estados Unidos sobre esta situación en que, por ejemplo, ellos van a administrar Gaza de manera indefinida. Y es que el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, ha declarado el miércoles que cualquier discusión sobre Gaza o la causa palestina sin la presencia de Hamás o las facciones de resistencia van a ser sencillamente un engaño. Un sondeo publicado el miércoles por el Centro Palestino de Investigación de Encuestas y Políticas indicó que el propio líder de Hamás cuenta con el apoyo del 80% de los habitantes de los territorios palestinos, frente al 58% que tenía antes del conflicto, lo cual está demostrando que esto le ha servido para ganarse incluso mayor popularidad. Y esto también demuestra que lo que está haciendo Israel no necesariamente está sirviendo. Esta estrategia, esta idea en la cabeza de que se vence solamente con armas, demuestra que no tienen una realidad y de verdad una estrategia, como dijo el propio presidente francés Emmanuel Macron, a la hora de hablar de un combate directo con este grupo armado. Además de la presión estadounidense, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó abrumadoramente esta semana a favor de un llamado no vinculante de un alto al fuego, pero Estados Unidos se pronunció en contra de la mayoría, y a pesar de esto, ahora le están intentando poner paños fríos a la situación en algo que se ha salido completamente de las manos.
Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.